primeramente, hoy gracias al Señor estamos libres. Me siento contento de que tenemos libertad para estar aquí en la iglesia, mi familia y yo. Y vamos a lograr este día como si fuera un diamante para vivir la palabra. Fe es la sustancia, así lo predica. No, fe es el sexto sentido, así lo predica el profeta. Amén. Quiero antes ver en el año que él lo predica, como fe es el sexto sentido. Él lo predica en el año, en junio del 60, 11 de junio de 1960. Él lo predica como fe es el sexto sentido. Amén. Vamos a tomar la página número 42 de este mensaje. Quiero primeramente que vean aquí ustedes un momento lo que es, cómo se refiere ¿verdad? Lo que es un sexto sentido. Dice, el sexto sentido a menudo se refiere a la fe y a la intuición espiritual, no a una capacidad personal o paranormal. Amén, ¿escuchó eso? Se describe como una percepción más allá de los 5 sentidos físicos, permitiendo a los creyentes entender y conectarse con el mundo espiritual y las verdades divinas. Amén. La Biblia lo describe como una convicción, que es lo que habla aquí Pablo, como una convicción profunda y una confianza en Dios. Amén. Que va más allá de lo que podemos ver o oír o sentir con los sentidos físicos. Amén. Es una intuición espiritual. Amén. A diferencia con las percepciones extrasensoriales de cada uno de nosotros. Amén. Que recuerde que la mente es como un sensor. La mente es sumamente fuerte para sobrellevar y para sobrepasar muchas cosas. Amén. Esos son las cosas extrasensoriales que manejamos nosotros, mentales y físicas. Amén. El verso 1 del 11, quiero que lo lleven calmado y analizando cada cosa, porque ahora vamos a hacer algo, vamos a hacer un ejercicio mental, más allá. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Amén. Gloria al nombre del Señor. Mire, nosotros hoy aquí en esta iglesia estamos con una convicción. En el caso mío y usted viene aquí hoy porque usted quiere salvación, perdón. Gloria al nombre del Señor. Salvación, perdón y sanidad. 3 cosas fundamentales que el creyente tiene que tener, tiene que estar persuadido de la mente. Hay una palabra que se llama consigna. Viera que esta palabra de consigna a mí no me gusta pronunciarla, siento feo pronunciar esta palabra, consigna. Pero es una consigna que nosotros debemos de tener en nosotros. Que venimos aquí para tener salvación, sanidad y perdón. Amén. Pero esto tiene que ser por fe. Lograr eso aquí no es porque usted hoy vino aquí, no es por eso que usted lo logra. Usted no logra eso porque tiene esa autopresencia aquí. No. Usted logra eso aquí
por fe. Amén. Mire, póngame atención si usted quiere ser salvo y recibir sanidad y perdón, porque van a venir muchas enfermedades y muchos problemas en este mundo, y por eso estoy predicando este mensaje. Y mire, está cerquita un sacudión en Costa Rica. Grande. Gloria al nombre del Señor. Mire, aquí, donde usted lo está viendo esta mañana, venimos aquí para adquirir esto. Si nosotros no adquirimos esto hoy aquí, no venimos a hacer nada. Eso es como ir a un lugar con una convicción de algo y no poder tener eso que nosotros queríamos. Venimos desconsolados y con las manos vacías. Así sería venir a la iglesia sin convicción. ¿Quién da esto? ¿Quién despierta eso en nosotros? Ese sexto sentido que hay en nosotros, que es fe. Fe es el sexto sentido. Así lo tituló el profeta. Este tremendo mensaje. Ahora, es pues la fe, la certeza de lo que se espera. ¿Qué esperamos nosotros? De lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. Amén. Mire, las cosas que no se ven son las cosas que se hacen reales en nuestra vida. Amén. ¿Ves? El hermano Branham dice en el párrafo 42 de este mensaje, él hace un signo de pregunta. ¿Qué fue eso? Dice él. ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Dice él, aferrándose a ese sexto sentido, a ese algo que lo hace real. ¿Escuchó? A ese algo que lo hace real. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Mire, nosotros debemos de ser creyentes de esta manera. Buscar y apelar por las cosas que no se ven. Amén. Dice la palabra, lo que para el hombre es imposible, para Dios es imposible. La vida espiritual es una vida, es un bagaje, es un camino de aventuras, es un camino de tropiezos, es un camino de lucha. Y cada victoria que se gana debe ser un gozo en nosotros. Amén. Ahora, dígame una cosa. Ponga a trabajar sus centros, quédese en silencio en esta mañana y le vamos a hacer una pregunta a los cinco sentidos. Póngase en silencio. Vamos a hacerle una pregunta a los cinco sentidos. ¿Cree en los cinco sentidos que hay Dios? ¿Cree en los cinco sentidos naturales que hay sanidad? ¿Cree en los cinco sentidos naturales que usted va a ser salvo? ¿Qué le dicen esos cinco sentidos? Yo no lo voy a decir. ¿Qué le dicen esos cinco sentidos? Lo primero que le dicen los cinco sentidos, porque no ven a Dios. Amén. Porque ellos no experimentan sanidad. Porque ellos no experimentan salvación. Además de eso, son intuiciones sensoriales que se manejan únicamente para conducir esta carne. Gloria al nombre del Señor. Amén. Pero si vamos más allá de ese sexto sentido, mire, pídale al Señor que despierte ese sexto sentido en usted. Ahora, ponga a trabajar espiritualmente ese sexto sentido. ¿Dios sana? El sexto sentido le dice que sí.
El sexto sentido le dice que hay un Dios puro y eterno. El sexto sentido le dice que usted aquí está ganando salvación. El sexto sentido le dice a usted que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque Dios trabaja con lo que no se ve. Amén. Ahora mire lo que dice el verso 2. Hablando de la fe y de ese sexto sentido. Dígame una cosa. Dice el verso, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Amén. Cuando usted habla con los sinópticos, yo no entiendo estas palabras. Estos hombres, no sé cómo le llaman a la gente que cree que no hay Dios, que no hay diablo, y que el firmamento fue hecho por las cosas que se formaron en las potencias, ¿cómo se llama esto? Por el cosmos y se me olvidan estas cosas, las constelaciones, por las potencias de estas cosas por las presiones que hay en las atmósferas, creen que se formaron las piedras, creen que el hombre vino en una evolución. Pues está bien, yo no les voy a discutir eso. Pero el creyente fue hecho el día que Dios empezó a hacer los cielos y la tierra. Ahí empezó. Yo no sé, y si existieron hombres antes de la creación de los cielos y de la tierra, porque dice que los dinosaurios entonces existieron. Yo no sé si es cierto. Yo del Génesis para atrás, de lo que existió el Génesis para atrás, a mí eso no me trae ninguna expectativa. La expectativa mía es cuando Dios dijo, hagamos al hombre a imagen y semejanza. De ahí para acá vivo yo, antes no. Entonces, amén. El verso 3 dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Amén. ¿Escuchó eso? Gloria al nombre del Señor. Ahora mire, si nosotros vamos a Génesis capítulo 1, quiero que usted vea esta parte extraordinaria aquí, tremendísima de la palabra. Dice así, capítulo 1, verso 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Amén. ¿Vio? La tierra estaba devastada y vacía. Gloria al nombre del Señor. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas se movían sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Ves? Gloria al nombre del Señor. Amén. ¿Qué dice la Biblia? Que estaba en tinieblas. Amén. ¿Qué dice la Biblia? Que estaba en tinieblas. Pero en ese primer día de creación, escuche bien esto. Gloria al nombre del Señor. En el primer día de la disfunción. Y esto es lo que estos héroes de la fe están viendo. Esto es en lo que estos héroes de la fe estaban santificados. Dice, en ese primer día de creación, porque recuerda que la Biblia dice que el mundo estaba en tinieblas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cree usted eso? Aquí dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Entonces, ¿qué fue lo primero que Dios hizo? Dijo Dios, el verso 3, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Amén. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. ¿Escuchó eso? Entonces hubo un primer día. Amén. Y en ese primer día Dios empezó a hacer el universo. Dice Pablo, por la fe, dice, entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Amén. ¿Por qué?
Porque todo estaba en tiniebla y empezó a verse las cosas que se estaban creando hasta que Dios dijo, sea la luz, y fue la luz, que es la misma luz que Juan, el apóstol, Juan el profeta, habla en el capítulo 1 de Juan, cuando él dijo, y aquella luz verdadera que alumbraba a todos los hombres, ha venido a este mundo. Pero los hombres, dice, amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Amén. Ahí está el detalle. Esos 5 sentidos naturales, ¿por qué aman las tinieblas? Amén. Los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Amén. Pero ¿qué dice? Sigue diciendo la Biblia. Pero un hombre de Dios que se llamaba Juan. Este vino, dice, anunciando y mostrando estas cosas grandes de lo que Dios había hecho. La Biblia dice, no era él la luz. ¿Ve? No era él la luz, porque la luz era lo que había en Dios. Era la luz, era la revelación que la misma palabra dice, aquella luz que alumbraba a todos los hombres había venido a este mundo, que es la palabra, que es Jesucristo y la luz por la palabra de Dios. Amén. Eso es lo que el sexto sentido aprende a ver. ¿A dónde lo jalan? ¿Para dónde lo guían a usted los sextos sentidos? Amén. ¿Para dónde lo guían? Empiece usted en esta mañana, haga ese ejercicio. Si usted se queda en silencio en esta mañana y usted se queda en eso ahí parado, posicionado en los sextos sentidos, ¿para dónde lo está jalando? Dígame. Amén. ¿Qué es carnalmente? A ver si la carne está contenta de estar aquí. ¿No? Amén. Pero hay una cosa que a usted le dice y que está luchando, y ese sexto sentido pelea contra los 5 sentidos. El profeta dice que el sexto sentido tiene que dominar los demás sentidos. Amén. Tiene que sujetarlos. Por eso estaba diciendo que había que sobrepasar circunstancias, porque hay circunstancias poderosas de la carne en esta tierra. ¿De verdad que sí? Amén. Hay circunstancias poderosas de la carne en esta tierra. Amén. Hay cosas tremendas de la carne que lo guían al fracaso, que lo guían hacia... Mire, la Biblia dice, hay caminos que al hombre le parecen perfectos, pero al final son caminos de muerte, caminos de perdición. ¿A dónde lo guían estos 5 sentidos? A eso. ¿Qué le dicen los sextos sentidos cuando usted le duele vamos a ponerlo así, le está doliendo el pecho y siente una molestia aquí? Usted piensa que se va a morir, ¿verdad? Cuando el doctor dice, tienes cáncer, y está en una etapa final, como dijeron a mí, el sexto sentido dice, los 5 sentidos dicen, estoy listo, y empieza, vamos a afirmar, voy a hacer, miren, ya el doctor me dijo, no, pero hay un sexto sentido que a mí me decía, no. Hay una oportunidad de vida y este es Dios, no hay más. Y ese sexto sentido me hacía a mí ir a la cita. El sexto sentido me decía a mí, tienes que luchar. El sexto sentido me decía a mí, tienes que pedirle a Dios por sanidad. El sexto sentido me decía todas estas cosas. Pero los 5 sentidos me decían, no comas, no bebas, mejor quédate así. No luches porque vas a sufrir más, no luches porque te vas a ir. Y entonces mejor es que te muera. Amén. Pero el sexto sentido hace que las cosas sean reales. Amén. Ahora mire usted, y seguimos un poquito aquí. Entonces nosotros tenemos que aprender. ¿Cómo aprendemos a sobrepasar estas cosas que son las potencias que hay en nuestra carne? Porque son debilidades fuertes, fuertísimas. Amén. Cosas que le dicen a usted, hoy es el único día libre mío, domingo. Amén. Pero tengo deseos de quedarme descansando en mi casa porque mañana yo tengo que trabajar, que es lunes.
Hoy es mi único día libre que tengo. Pero ¿qué pasa? Hay algo que le dice, tienes que ir a la iglesia a darle gracias al Señor por toda la semana, por las bendiciones, por todo lo que logramos en la semana, por todo lo que hacemos en la semana. Hoy nosotros estamos concluyendo el trabajo. Yo trabajé por toda la semana y hoy vengo a concluir el trabajo, porque hay algo que tengo que cerrar, pero ya mañana tengo que seguir. La carne dice, mire hermano Daniel, ¿cómo es eso? Y lo estoy diciendo porque me estaba hablando la carne ayer. Y estaba analizando estas cosas y estaba pensando, digo yo, después de una jornada de trabajo, nosotros tenemos que ir a la iglesia a darle gracias a Dios por todo. Amén. Si Dios lo bendijo, dé gracias a Dios. Y si no, también. ¿Sabe cuándo yo me doy cuenta? Y hay que tener cuidado. Porque suavecitamente, así, miren, así, se están yendo las bendiciones. Se les están jalando las bendiciones. Pongan a trabajar este sexto sentido para que Dios los vuelva a empezar a bendecir. Amén. El pastor se da cuenta inmediatamente cuando Dios está dejando de bendecir la iglesia. Y yo se los digo sinceramente. Hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Cómo, hermano Daniel? Bueno, yo me doy cuenta. Y Dios sabe que es la realidad. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Entonces, mire, hermano Daniel, ayer en la noche, gloria al nombre del Señor. Y yo le estaba diciendo a mi hija, mira hija, ayer que yo iba a estudiar, cuando yo voy a estudiar para servir a Dios, me da ganas de ver el Facebook, me dan deseo de ver TikTok, me dan deseo de ver el WhatsApp, me dan deseo de limpiar, me dan deseo de chapear, me dan deseo de todo. Amén. La carne no quiere, pero hay un sexto sentido que me obliga y me dice, lo tienes que hacer, porque si no, estás en problemas con Dios. Amén. Los 5 sentidos me jalan a WhatsApp, los 5 sentidos me jalan a Facebook, los 5 sentidos me conducen a TikTok, los 5 sentidos me conducen a todititas estas cosas, gloria al nombre del Señor. Aleluya. Pero hay un sexto sentido que dice, no hermano Daniel, tienes que preparar un mensaje porque hay una iglesia que te está esperando. Entonces empieza a doler desde aquí hasta aquí. Que yo deseo un quiropráctico ahí para que empiece a tilintar todo. Sí, y dice, está sobre. No, es decir que es cierto. Empieza a doler todo. Para acá, para allá. Sí, todo. Cuando venimos a la iglesia sentimos todititas las tensiones. Cuando vamos a ir a la iglesia sentimos todititas las tensiones del cuerpo. Esos 5 sentidos no quieren nada. El domingo no voy a ir a la iglesia por tales y tales cosas. Que se quede quien se quede y yo no voy. Pero hay un sexto sentido que le dice, tienes que ir. Y esa es fe, esa es la lucecita de fe que hay en el creyente. Pero tiene que haber más de eso. Gloria al nombre del Señor. Seguimos en el ejemplo más grande y que es ahí donde quiero llegar. Dice Pablo en el verso 4. El ejemplo del sexto sentido en Abel. Qué bonito es esto. Y eso es lo que tiene que estar en el creyente. Eso es lo que tiene que estar en el creyente porque Abel es un tipo de Cristo. Amén. Mire lo que dice. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas y muertos aún habla por ellas. ¿Escuchó eso? ¿Vio usted? Ahora, enlacemos esto con Génesis capítulo 4. Mire qué bonita es la palabra. Y qué bonito, porque les dije que íbamos a hablar de ciertos ejemplos y cosas reales que este sexto sentido hizo en un creyente. En el verso 3 dice, capítulo 4 y verso 3 del libro de Génesis, lo tienen ahí. Dice la palabra del Señor.
Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. ¿O escuchó eso? ¿Qué dice la palabra que trajo? ¿Del fruto de dónde? De la tierra. Entonces, los dos muchachos que adoraban a Dios, porque Caín adoraba a Dios. Cuando Caín mata a su hermano Abel, Caín se fue y construyó una ciudad y construyó altares y tenían sus cultos, adoraban a Dios. Amén. Y fundó sus generaciones bajo esta religión. Dice que trajo del fruto de la tierra. Porque en Caín era un labrador de la tierra. Esa era su formación, esa era su mentalidad, ese era su espíritu, ese era lo que había en él. Entonces él vino y tomó las manzanas y trajo estas manzanas, trajo estos chayotes, trajo estos legumbres, trajo rábano y trajo quién sabe qué más cosas y las puso en el altar. ¿Vieron los 5 sentidos trabajando? No había sexto sentido en él. ¿Escuchó eso? Por eso les estoy diciendo que solamente la simiente real de Dios es la que tiene un sexto sentido. Y él nace con eso. Él nace con ese poder sobrenatural en él. Porque el sexto sentido es un poder sobrenatural en usted. Amén. ¿Cuántos anhelan eso? Ahí está, tómelo, agárrelo. Ahora sí lo cogió. Amén. Gloria al nombre. Es un poder sobrenatural en el creyente. Amén. Sí, Señor. Mire, ¿qué hizo? ¿Qué sigue diciendo la palabra? Y Abel trajo también de lo primogénito de sus ovejas. ¿Escuchó eso? De lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Gloria al nombre del Señor. Él no lo pudo captar. Si él hubiera captado, él hubiera dicho: mira, mi hermano Abel, porque Dios está viendo, eso es real. Hay algo en Abel, hay algo en mi hermano, hay algo en esa ofrenda que él trajo, hay algo que en ese cordero que trajo, porque él llevó el sacrificio. Abel llevó el sacrificio. Él se fue a lo mejor, de lo más gordo, de lo que él tenía, y llevó y lo sacrificó. Pero Caín se quedó viendo. Amén. Eso es como lo que íbamos hablando el día que íbamos hablando en el carro. Amén. Las legumbres, los chayotes y las manzanas no tienen sangre. No tienen sangre. ¿De dónde iba a echar sangre eso? ¿De dónde iba a haber derramamiento de sangre? Si el Creador, el Eterno, dijo: cuando yo vea la sangre pasaré de vosotros y no habrá mortandad. ¿De qué servía eso? Pero ese sacrificio que trae. Ahora, ¿por qué Abel trajo eso? ¿Por qué Abel llevó eso? Porque había un sentido en él que le dijo: no, Dios no quiere chayote porque eso no tiene sangre. Dios no quiere manzana porque esto no tiene sangre. Dios no quiere eso. ¿Por qué? Porque Caín, dice la Biblia que Caín llevó la ofrenda. La Biblia dice que Caín, aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Él primero la llevó. Él se fue con todo. Él dijo: yo voy primero, voy a llevar la ofrenda. Y la puso. Entonces Abel se quedó viendo. Y lo primero que vio Abel fue que a Dios no le agradó eso. Entonces dijo Abel: hay algo mal ahí. ¿Ves? Había un sentido más allá de lo que tenía su hermano. Gloria al nombre del Señor. Y le dijo: ahora sí, voy a ver qué sucede. Él hizo un análisis espiritual. Y ese testigo le dijo: no, Dios quiere la sangre. Dios quiere sacrificio. Dios quiere un tipo de él. Abel dijo: hay que traer algo que represente a Dios, que represente a Jesucristo.
¿Y qué dijo él? Lo llevó. Y a Dios le agradó eso. Y Caín no. ¿Arregló Caín el camino? No, más bien lo estropeó más. Porque el camino que él escogió fue eliminar a su hermano para cortar eso. ¿Y qué fue eso? Era el camino de muerte que él había escogido. Díganle a la niña que se siente. Que se siente. La niña que no esté caminando porque estamos hablando cosas peligrosas y esto es peligrosísimo. Mire, ¿qué hizo Caín? ¿Está analizando? Ya voy a cortar esto. Voy a desarraigar esta raíz. ¿Y qué hizo? Él dijo, esta es la vía. ¿A dónde los jalaron los 5 sentidos? A ver. A donde nos jalan a nosotros los 5 sentidos naturales que tenemos. A la calle, a la perdición, a los bailes, al rencor, a la envidia, al pleito, al bochinche, al chisme, al cuento, a un montón de cosas, a todo, a lo que sea, a donde sea, al aprovechamiento. Yo fui más rápido que el otro y tome, se lo echó. No, y cuando van al tribunal, no, es que él me amenazó y yo fui más rápido que él, tome, y me lo bailé. Amén. Pero ese sexto sentido dice aquí, por la fe no fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios, pero sin fe es imposible agradar a Dios. El profeta dice que no tuvo fe de rapto. Ahora fue el primer rapto en la historia. Fue el primer rapto en la historia. Aquí. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque le llevó Dios. Vivió Matusalén 187 años y engendró a Lamec. Pero después que no caminó con Dios, cuando Enoc empezó a caminar con Dios, engendró a Matusalén y vivió 300 años más después de eso y Dios se lo llevó. ¿Y sabe por qué Dios se lo llevó? Porque iba a venir un diluvio. Generaciones después de venir Noé, pregonero de justicia, que aparece aquí en el verso 7. Vamos en continuidad con la Biblia. Primero empezaron los testimonios de los antiguos, vino la ofrenda, amén. Vino el testimonio de la fe de los creyentes, por la fe de haber constituido el universo. Vino el ejemplo de Abel, vino el ejemplo de Enoc, amén. Y después dice la Biblia, en fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de todos los que le buscan. Mire, a ver, ¿qué fue lo que hizo Caín? ¿Qué fue lo que hizo Caín con esto? A Caín lo llevó así como por cumplir. Y ahí sí, hay que llevar esta ofrenda. Agarró lo más fácil ahí y lo llevó. Y no llevó lo que a Dios le agradaba. Amén. Nosotros tenemos que traer una ofrenda siempre al altar que a Dios le agrade. Que a Dios le agrade. No podemos venir con estos 5 sentidos aquí. Qué mensajito del hermano. Qué canto que cantó el hermano Lucas. No, esto no levanta. Mire. Qué culto más frío. No, el que está frío usted, el culto no. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Amén. Si venimos con estos 5 sentidos aquí, venimos viendo un montón de cosas, venimos analizando y pensando de las cosas. No, y salimos de aquí cansados, y vamos cansados, y llegamos a la casa, se nos olvidó el culto, todo se olvidó, todo, nada, no funcionó nada, porque venimos
de la vía carnal, como llegó Caín cuando fueron a adorar a Dios. Ellos tenían que ir al altar a adorar a Dios, pero tenían que llevar una ofrenda. ¿Cuál es la ofrenda que usted trajo en esta mañana? Amén. Gloria al nombre del Señor. Cada vez que nosotros venimos a la iglesia, antes de salir tenemos que decirle: Señor, Padre Celestial, Señor, te pido en esta mañana que voy para la iglesia, Señor, que estos 5 sentidos naturales míos no lleguen a la iglesia, que se queden debajo de la cama. Señor, los dejo atados en esta mañana aquí, que se queden todos sus anhelos y sus convicciones y visiones y sus pensamientos. Dice la palabra que las convicciones y los análisis de los 5 sentidos son, dice, los caminos perversos y la maldición más grande que puede unirse en el entorno de los hombres, que es la astucia mental de estos 5 sentidos, es el camino de perdición de la humanidad. Amén. Gloria al nombre del Señor. ¿Lo están entendiendo? Dice que sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, es imposible que si nosotros venimos aquí sin fe, que fe es el 6º sentido, ¿escuchó eso? Si nosotros venimos aquí de esa manera, es imposible que Dios tome este servicio. Es imposible que Dios tome su vida en esta mañana. Es imposible que usted reciba la bendición del Señor. Sí, que dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Y eso es lo que sucede con el creyente. Por eso yo soy un pastor. Y yo digo entre mí nomás, yo vivo orando por un pastor, porque yo quiero un pastor rígido aquí, como los de Honduras. Porque yo los he dejado, porque mire, es que hay una palabra que dice: conocerás la verdad y la verdad te hará libre. ¿Ves? Hay una cosa, una vez hablando con el hermano Mónico, una vez que me visitó allá en la casa, allá, cuando vivía allá al otro lado, llegó el hermano Mónico y llegó Moisés de las Américas, y llegó el hermano Franklin, tremendos hombres, hermano Franklin, hermano Bernie, qué hombres, si así fueran todos los hombres. Uno llega y esos hermanos no hayan que hacer con uno, lo abrazan, lo chinean, lo besan, qué hombres. O sea, es gente tan especial estos hermanos. Y el hermano Mónico nos estaba aconsejando a todos. Estábamos comiendo en la mesa. Y el hermano Mónico estaba hablando algo. Y dice el hermano Franklin: perdón, hermano Mónico. Y también somos guiados por el Espíritu Santo, dice él. Amén. Creemos la palabra y somos guiados por el Espíritu Santo. Y eso me quedó penetrado en la vida como un aprendizaje. Donde dice la Biblia, y estoy hablando de 20 años atrás, dice la Biblia, más. Pues yo no me había ni bautizado, ni casado. Dice la Biblia: conocer la verdad y la verdad te hará libre. Yo quiero que usted sea libre, que usted adore a Dios por libertad, por fe, porque le nace. Gloria al nombre del Señor. Que usted esté aquí porque le nazca, y eso es lo que yo lucho. Yo no quiero hacerlo a usted manufacturado en esta mañana. Y por eso usted dirá: el hermano Daniel no nos dice nada, que frío. No, es que no soy frío, es que yo no quiero manufacturar a usted. Yo no quiero irle a decir a usted todos los pecados, todo lo que hace y todo lo malo que hace. Yo no quiero ir ahí a decirle: mira, es que hermano, que fíjate que te vas a... No, yo quiero que usted lo reconozca por su propia cuenta y que usted se haga un creyente de verdad, porque usted le nació, porque el Espíritu Santo lo tocó, porque la palabra le habló a su corazón y usted lo pudo entender. Yo no quiero manufacturarlo a usted, ni a nadie. No quiero hacerle un creyente manufacturado, porque eso es lo que se hace cuando nos pasamos del extremismo que puede ser. Yo quiero predicar la palabra libre y sin compromisos con nadie. Amén. Y que usted sirva a Dios libre, que el compromiso suyo sea con Dios, no sea conmigo, que sea con Él, que usted le sirva a Él y que Dios se agrade de la ofrenda. Porque mire, Caín libremente llevó lo que quiso. Amén. Y Dios no se lo recibió. Pero Abel tenía un compromiso. Él sabía lo que había en él. Él sabía lo que él tenía que llevar a la iglesia. ¿Quién se lo dijo a él? ¿Quién se lo dijo a él?
¿Qué pastor se lo dijo? ¿Qué diácono se lo dijo a él? ¿Qué ministro se lo dijo si no había? A ver quién se lo dijo. Un sexto sentido que despertó en él la visión y la revelación para entender los tiempos y las sazones que habían en la potestad de Dios. Ese es un verdadero creyente. Por eso yo no enseño ministros. Yo no enseñaría nunca a un ministro. El ministro nace ministro. El predicador nace predicador. El pastor nace pastor. El profeta nace profeta. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Así es. No hay que manufacturar ministros. Porque después lo que hacen es que se ponen todos orgullosos y ahí les dicen algo y se van de la iglesia. Amén. Sí, sí, sí. Eso es. Usted empieza a manufacturar un muchacho, empieza a manufacturarlo un poquito. Cuando lo busca en la iglesia no está. ¿Por qué? Porque empezó a ponerlo en grande. Eso no se puede hacer. Amén. Ahora dice aquí, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Estoy aquí. ¿Qué fue eso? Aferrándose a ese sexto sentido, a ese algo que lo hace real. No he pasado de ahí. Amén. Mire qué extraordinaria que es la gota de bendición del Señor. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Ves? Ahora, ve lo que es el verso 7. Noé, tipo de la tribulación. El profeta que habló a la tribulación, a la gran tribulación, por la fe. ¿Escuchó eso? Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Eso, ¿quién? Mire, cuando Dios llamó a Noé, no llamó al mundo antidiluviano, no llamó a los eruditos, no llamó a esos grandes teólogos, ni llamó a esos grandes finos y letrados. No, llamó a un hombre sencillo, un hombre justo que su boca la manejaba cerrada. Y lo llamó y le dijo, Dios empezó a ver sobre ese mundo y empezó a ver esos sabios y mentalizados. Empezó a ver, dijo él, aquí no hay nadie en qué pararse. Aquí no hay cara en qué persignarse, dijo Dios. Pero allá había un hombre que era justo y dijo Dios, y lo llamó y le dijo, hazte un arca de madera de gofer, porque yo voy a traer un diluvio. Va a llover 40 días y 40 noches. Amén. Todas las cataratas se van a abrir y va a correr el agua. El mundo se va a llenar y va a haber un desastre, le dijo Dios a Noé. Y le empezó a decir todititas las cosas cuando no se conocía una gota de agua. ¿Escuchó eso? Gloria al nombre del Señor. Cuando no se conocía una gota de agua, cuando no habían ríos. ¿Está escuchando eso? Los ríos empezaron a correr después del diluvio. Cuando no había río, no había nada. ¿Qué hizo Noé? Le creyó a Dios. ¿Quién le dijo a Noé que eso era real? ¿Quién le dijo a Noé que eso era real, lo que iba a acontecer? Y no crea que hacer un arca era fácil. 120 años. Gloria al nombre del Señor. Llevamos 20 años. Yo no he llegado ni a los 53 años y ya me quiero sentar. Ya estoy orando por otro pastor.
Ya estoy orando por otro predicador. No he caminado nada. Mire, ¿a dónde estamos nosotros en esta mañana? Y vea usted, ¿quién le dijo a Noé que eso era real cuando no se conocía una gota de agua? El fruto de la tierra producida por un vapor, dice que había. ¿Y quién le dijo a Noé que estas cosas eran reales? La fe, el sexto sentido que había en él. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca. ¿Escuchó eso? Con temor. Él corrió. Y no solo eso, dice la Biblia que era para que su casa fuera salva. ¿Ya lo vio? ¿Ya lo vio ahí? Con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Amén. No había nadie, todo estaba perdido. La construcción del arca era solamente para que su casa fuera salva. Sí, porque Dios sabía que el hombre no iba a creer. Cuando el profeta habla de esto, dice, y llegaban los grandes finos, dice, y teólogos, dice él, y veían el cielo, dice el profeta, que volvían a ver el cielo. Y dice, no en este mensaje, en otro mensaje. Creo que en el mensaje de la tempestad que se aproxima, dice que había, esos llegaban y decían, y para arriba dice que veían. No, ¿quién dice? No, este hombre está loco. Y iban y lo enjachaban, como decimos nosotros. Iban y lo chantajeaban y le decían, no, que va a hacer nada. A como hace hoy el mundo con el creyente. No, pero estás loco, ya te metiste a esa locura vos también. No, ahora sí que te fuiste en toda. Amén. Ya andas con estas grandes enaguas también. ¿Qué? O sea, no. Un día me sale ahí una mujer y me dice, ¿vos por qué no dejas que tu hija se vista como la mía? Yo no sé, le andaba y le preguntás. Yo nunca le he dicho a mis hijos cómo tienen que vestir, ni a ella, ni a nadie. Mira, Daniel, es que fíjate que a mí me gusta cómo predicas. A mí me gusta ir a tu iglesia, pero ¿sabes qué? Es que no me gusta cómo se visten, porque vos los has enseñado. No, yo no, Leo. Yo no los he enseñado a vestirse así. Pero es que ahí se visten con enaguas largas y yo me siento mal, porque yo prefiero irme al infierno y yo no cambio mi vestidura, bueno. El sentido natural no sabe lo que es el infierno. ¿Ah? No sabe lo que es el infierno. Para el sexto sentido usted le dice lo que es el infierno. El sexto sentido le dice a usted lo que es la muerte. El sexto sentido le dice a usted lo que es resucitar en la muerte primera, en la primera resurrección. Amén. Y aquí dice, heredero de la justicia que viene por la fe. Nosotros heredamos la justicia por fe. Amén. Ahora, ¿qué lo hace usted creer el mensaje de la hora, el mensaje del tiempo del atardecer? ¿Quién lo hace creer eso? El sexto sentido le da una fe a usted tremendísima, le da una seguridad a usted, donde usted no le teme a nada. No le debemos de temer a nada. No le temamos a nada. No entremos en temor, entremos en sabiduría. Algo que lo hace real, dice, sí Señor, por medio de ese sexto sentido se ha conquistado reino, dice él, amén. ¿Ves? Vamos al verso 33. Once 33. Que por fe conquistaron reinos. Amén. Hicieron justicia. Alcanzaron promesas. Taparon boca de leones.
¿Le escuchó? Amén. Taparon boca de leones, dice. Mire, cuando allá por el libro de Daniel capítulo 3, si no me equivoco, cuando trajeron a Sadrach, Mesach y Abednego, prisioneros de Jerusalén hacia Babilonia. ¿Ve usted qué ejemplo más real y más tremendo de lo que es el sexto sentido en un hombre? Eso está en el libro de Daniel. Daniel capítulo 3 creo que es. Ya le digo, quiero que vayamos ahí por un momento. Daniel 3:25, si no me equivoco. Vea usted ahí, vamos a ver un ejemplo tremendo de lo que hace el sexto sentido en el hombre. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Libro de Daniel capítulo 3, verso 25. Gloria al nombre del Señor. Estoy perdido, no encuentro el libro de Daniel. Alguien que me diga. Ajá, ahora sí ya me llegó. Vamos a buscar el libro de... ¿Ustedes lo tienen ya? A mí se me perdió porque no lo encuentro. Ya casi lo encuentro. Capítulo 3, verso 25, el libro de Daniel. Dice así la palabra del Señor. Mire lo que dice. Vamos a leer desde el 22 en adelante. Vea lo que dice. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama de fuego mató a aquellos que habían lanzado a Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Vio? Pero antes de eso, el rey hizo una estatua. Hizo una estatua de fundición. Amén. Y dijo, todos tienen que adorar a este Dios. Dile a Sadrach, Mesach y Abednego que vengan y lo adoren. Y si ellos no adoran a este Dios, a esto que yo voy a hacer, los voy a tirar al horno de fuego. Y vino ese debate. Y vinieron los muchachos y le decían al Señor, no vamos a adorar eso. Por nada. ¿Te quieres morir? Sí, preferimos morir. Pero no vamos a adorar a eso. Ellos sabían, había un sexto sentido que a ellos les decía que había un Dios que los iba a proteger. Y ve el gran poder sobrenatural que había en esos hombres por medio de la fe. Y sigue diciendo, y estos tres varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron tres varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, es verdad, oh rey. Y él dijo, he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. ¿Escuchó quién estaba con ellos?
Por eso dice la palabra, Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero ¿quién jala a Dios? Como lo hizo Enoc. Era el único que subía por las gradas de la eternidad. Escuche lo que estoy diciendo. El único hombre en la antigüedad que subía por las gradas hacia la eternidad y podía tener ese contacto directo y poder ver los serafines y poder ver el trono eterno de Dios era Enoc. Porque era el amigo de Dios y Dios lo conducía hacia su trono. Dios lo llevaba hacia su lugar. Era el único que subía por esas escaleras y podía ser transportado a su presencia y Dios le podía mostrar todo lo que sucedía. Dice la Biblia que eso fue por la fe. Eso fue por la fe. Mire, por eso Jesús le dijo a aquella gente en aquel tiempo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, estaban pobres de fe, no tenían nada, pero ni siquiera, si tuvieras fe como un grano de mostaza, le dice él, si tuvieras fe como un grano de mostaza. ¿Qué es lo que sucede hoy en día? Que el hombre no tiene fe. El hombre no tiene fe porque nosotros le damos cabida hacia la carne. Y por eso yo estaba diciendo en la mañana con mi familia, estaba diciendo, y mire, todas las cosas que ellas hablan en la mañana, ahí empieza mi mensaje. Mi hija dijo algo ahí, y le digo, ese es el poder de la carne. Ese es el poder de los 5 sentidos contra un solo sentido. ¿Por qué Dios no dejó 5 sentidos espirituales y 5 sentidos naturales? Porque el hombre nunca puede ser como Dios. Amén. Y le dejó uno. Y puso toda su fortaleza en ese sentido. Mire, todito el poder y la fortaleza de Dios. Miren la salvación, la sanidad. Amén. ¿Por qué fueron derribados los muros de Jericó? Dígame eso usted. Si es que ha leído la Biblia. No estoy chantajeando a nadie y no lo digo solo por usted, lo digo por todos los que me van a escuchar un día. ¿Por qué fueron derribados los muros de Jericó? ¿Por qué Nabucodonosor dijo que el cuarto tenía aspecto al hijo de los dioses? Porque él era un religioso y dijo al hijo, porque ellos creían en muchos dioses, no creían en Dios. Pues dijo al hijo de los dioses, pero era el hijo de Dios que estaba ahí con ellos. Era Dios que estaba con ellos. Era el hijo de Dios con ellos. Amén. No era el hijo de los dioses, era el hijo de Dios. Pero esos 5 sentidos de Nabucodonosor vieron el aspecto del hijo de los dioses. Pero nosotros vemos el aspecto del hijo de Dios. Porque eso es lo que el 6º sentido enseña. Y eso era lo que esos muchachos tenían. Ellos nunca rehusaron ir al horno de fuego. Juan nunca rehusó ir a ser hervido por 24 horas y llevado a la isla de Patmos. Él nunca se resistió a eso. Jesucristo nunca se resistió a ir a la cruz del Calvario, porque había un 6º sentido en él que decía que todas las cosas habían sido puestas en él, como las que están en los cielos y también las que están en la tierra. Gloria al nombre del Señor. Y fue guiado por el 6º sentido a esa cruz del Calvario. Y eso le dio fortaleza para llegar. Toditito el poder de Dios, escuche eso, toditito el poder de Dios está descargado, está complementado, amén, en el 6º sentido del creyente, que es la fe. ¿Usted quiere sentir el poder de Dios? Ore por fe. Y fe perfecta. ¿Qué hizo a Daniel? Dice la Biblia que cuando Daniel fue tirado al foso de los leones, dice, los leones, Dios les cerró la boca para que no se lo comieran. Eran leones hambrientos que habían en una poza, en un foso, en un calabozo. Ahí. ¿Para qué? Para que el rey ahí tiraba a los desobedientes, a los que no hacían obediencia a sus leyes.
y los leones lo despedazaban. Y Daniel lo tiraron ahí, nada. Amén. Vamos, regresemos a Hebreo. Por la fe, dice la palabra, Josué derribó los muros de Jericó. Por la fe, Josué fue hacia Israel. La fe lo llevó a Josué a ir hacia la ciudad de Israel para pelear contra el enemigo. Y dice la Biblia que por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Amén. La Biblia no dice que Josué empujó los muros. La Biblia no dice que el ejército de Josué desbarató los muros con mazo y bajó y nada. Dice que la fe hizo que los muros de Jericó cayeran. Y esos muros no son como los muritos que hace ahora el hombre. Esos eran muros tremendísimos. Eran las murallas que usaban los antepasados para protegerse del enemigo. Por eso es que cuando Nabucodonosor cayó en desobediencia y no hizo caso a lo que Dios decía, cuando la letra apareció, el dedo sobrenatural apareció y le dijo: Mené, Mené, Tekel, Uparsin. ¿Qué significaba? Hasta hoy ha llegado tu reino. Hasta aquí llegó tu reino. Y hoy le ha sido entregado, tu reino ha sido entregado y quitado, y ha sido entregado a los medos y a los persas. Días después se vinieron los medos persas escarbando por debajo y le salieron en las barbas al rey y lo eliminaron. Amén. Gloria al nombre del Señor. Eso era lo que él eran los muros que él tenía en Babilonia para ser protegido de los medos persas. Pero el Señor le dijo: no, eso no te vale de nada, eso no te vale de nada. Tu reino va a ser entregado a los medos y los persas. Él no creyó porque estaba protegido, estaba amurallado. Él dijo: ¿qué van a entrar? Y mire, se vinieron como por debajo y le salieron y lo ataron. Y se terminó. No hay nada que Dios no pueda hacer cuando Él se lo propone. Por la fe cayeron los muros de Jericó. Cayeron totalmente al suelo, dice el profeta. Amén. ¿Cree usted eso? La congregación dice amén. Los muros de Jericó cayeron al suelo por medio del sexto sentido, dice él. Amén. No fue por otra cosa, fue por el sexto sentido. Ellos empezaron a rodear los muros de Jericó y a cantar y a rodear los muros de Jericó y a rodear esos muros de Jericó. Los israelitas dieron 7 vueltas alrededor de Jericó. ¿Y qué sucedió? Se cayeron. ¿Quién le dijo a Josué que eso haría que los muros de Jericó se cayeran? Los 5 sentidos naturales hubieran empezado a hacer fuerza contra los muros y no iban a poder. Pero el sexto sentido sí lo hizo. Los muros se cayeron. Amén. Gloria al nombre del Señor. Cayeron al suelo, dice, por medio de la fe, dice hermano Branham, por el sexto sentido. Amén. Vamos a ir al libro de los Hechos, capítulo 27, verso 20. Mire lo que ahí dice. Vea qué tremendo, uno de los ejemplos más grandes. Por eso yo siempre he dicho, y siempre yo cuando, porque no crea, la vida del creyente tiene que tener una orientación espiritual, si no, no llegamos a ningún lado. En el capítulo 27, libro de los Hechos, nosotros encontramos ahí, mire usted,
un ejemplo grandísimo. Cuando Pablo estaba, dice 27, 20 al 25 del libro de los Hechos, dice la palabra, dice que, vamos a leer del 18, la tormenta en el mar. Dice, en el verso 17, dice, una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatido por una furiosa tormenta, al siguiente día empezaron a lijar. 27, 18 estoy. Y al tercer día, con nuestras propias manos, arrojamos los aparejos de la nave. Y no apareciendo ni sol ni estrellas, por muchos días, acosados por una tempestad, no pequeña, dice Pablo, ya habíamos perdido toda esperanza de salvación. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. ¿Escuchó eso? Amén. Cuando estas tempestades oscuras se aparecen, escuchen eso, porque este es un tipo de la vida de nosotros. Mire, en la vida, vean lo que voy a decir, nunca nosotros pensemos que la bendición y que las cosas grandes y el poder manifestado de Dios va a venir como color de rosa. Tiene que haber un conflicto para que Dios se pueda manifestar. El profeta dijo, para que pudiera haber un Dios sanador, alguien se tenía que enfermar. ¿Escuchó eso? Cuando usted esté enfermo y doliente, usted sepa y diga, en esta debilidad que estoy sintiendo es porque mi Dios se quiere perfeccionar. Dele el pase a Él, hágalo lo que Él se merece. Dígale, Señor, aquí estoy, perfecciónate en este dolor. Y verá que el dolor se va a huir, se va a ir. El sexto sentido siempre va a decir, me voy a morir. El sexto sentido lo va a ir al médico. El médico le va a poner un montón de cosas. Sí es bueno, pero no ponga su convicción ahí, porque ese es mental. Ponga la convicción en el que es. Y usted diga, Señor, para que tú puedas ser sanador, como dice tu palabra, yo tengo que estar doliente hoy. Y dígale, Señor, cuando tú veas lo correcto en mí, si es tu voluntad, sáname. Y si no estoy contento, y verá que el dolor se va. Dios lo va a sanar inmediatamente, porque es lo que Él es. Ahí es donde se prueba el liderazgo de un verdadero hijo de Dios y un verdadero creyente. Cuando sabe qué es ser Dios, y cuando sabe el por qué es el dolor, cuando sabe por qué es la muerte, para que pudiera haber un salvo, ese salvo tenía que estar perdido. Por eso Jesús lo dijo claro, yo no he venido al mundo para salvar a los que están salvos, he venido al mundo para salvar a los que están perdidos. Amén. Pero ¿a dónde nos guían los sextos sentidos? A la perdición. ¿A dónde nos guían los sextos sentidos? Al fracaso. Mire, nosotros no podemos vivir bajo un mundo victimizado. Siempre lo he dicho. No podemos vivir bajo un mundo victimizado, ni haciéndonos las víctimas, y que por qué a mí, que por qué allá. Oye, ¿a dónde está el Dios? ¿A dónde está ese Dios? Mire, me dice un hombre un día, mira, Daniel, viera cómo he hablado con el hombre yo. Con el hombre le digo. Así le dicen al Señor, con el hombre. El que está arriba me dice, no, ese es Dios, le digo. Así dice, pero vieras cómo he hablado con él y es que no me escucha. Vieras como yo ya perdí las esperanzas, ya no. Como Pablo, ya me imagino Pablo orando y diciendo, Señor, calma esta tempestad, Señor, líbranos.
Y cuando ya habían perdido toda esperanza de vida, vino el liderazgo de un hombre que conocía quién era Dios. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pies en medio de ellos, dijo: habría sido, por cierto, conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta. Amén. Tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Amén. Pero ahora exhorto a tener buen ánimo. ¿Escuchó eso? Ahí estaba el liderazgo de un hombre de Dios. ¿Escuchó? Pues no habrá ninguna pérdida en vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Tened buen ánimo, dice. Buen ánimo. Había un espíritu victimizado que estaba diciendo: mejor no íbamos a salir de Creta aquí para morirnos y ahora los vamos a... No, dijo Pablo, exhorto a tener buen ánimo. El hombre ahora se mueve sobre eso. Mira, no, hombre, ese no me quiere. ¿Qué? Hay un Dios que lo ama a usted. Mira que él habla de mí, déjelo. Mira que él me ofende, déjelo. A usted no le va a hacer daño eso. Ninguna ofensa le hace daño a nadie. Si sale de mi boca una ofensa, si sale de mi boca una maldición, a esa sí va a hacer daño a mi propia vida, no a la vida de nadie. Amén. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, a quien soy y a quien sirvo. Diciendo Pablo: no temas, es necesario que comparezca ante César. Y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Amén. ¿Escuchó eso? Por tanto, varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. ¿Ves? Como se me ha dicho. Todos estaban atormentados y con miedo. Amén. Mire, una vez estaba Jesús a la orilla del mar y estaban los apóstoles con él y todos se montaron en el barco y se fueron. Y Jesús se fue para otro lado. Y Jesús los vio irse. Y empezó la tempestad. Y Dios, en vez de decirles devuélvanse, salió de la arena y subió para arriba. Y le dije: Señor, y él no, como si nada. Pero cuando Dios vio que era necesario llegar ahí, cuando el barco ya se iba a hundir, entró por las aguas caminando. Y los apóstoles se espantaron. Aquella gente se espantó y dijo: viene un espanto, viene. No, dice Pedro, ese es Jesucristo que viene. Y llega ahí. Amén. Y llegó ahí. Y se sentó con ellos y le dijo: calme la tempestad. El profeta dijo: si Pedro se hubiera tirado en el agua, hubiera corrido, dice, él hubiera caminado como Cristo. Pero dice él se salió y se hundió. Porque los sextos sentidos le dijeron: te vas a hundir. Y se hundió. Los cinco sentidos le dijeron: te vas a hundir. Él se tiró con ese miedo de que se iba a hundir y se hundió. Pero Jesucristo, siendo un hombre como ellos, caminó por el agua. Dijo el profeta, él dice, cuando él habla sobre estas cosas, él dice: la fe de Pedro hizo que se hundiera. No era una fe. Él tenía que tener fe como la tuvo Cristo. Ya voy a ir cerrando la primera parte. Por medio del sexto sentido, dice, el mar no pudo ahogar a Pablo cuando él entró allí. Cuando todas las esperanzas se habían perdido, él vio una visión del ángel del Señor. Y él regresó diciendo: tened buen ánimo. ¿Cuál era el problema? Dice él: ni luna ni estrellas por 14 días y 14 noches. Estaban tan oscuros, dice, como podían estar. La tormenta estaba tan fuerte como podía estar. Pero ese sexto sentido empezó a obrar cuando él vio al ángel del Señor. Dice, aleluya, dice él. Amén. El ángel de Dios llegó y le dijo: cuando Pablo iba camino a Damasco,
que él iba corriendo, iba siguiendo la iglesia para crucificar la iglesia, cuando le apareció la luz y lo cegó y cayó al suelo, dice el profeta, él fue cegado como un murciélago, dice, cuando él hizo la pregunta, ¿quién eres, Señor? ¿Quién le dijo a Pablo que era el Señor? Y solo Pablo oyó eso, porque los que estaban con él no oyeron nada. Solo Pablo dijo, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Amén. ¿Cómo sabía él que era el Señor? Ese sexto sentido le dijo a Pablo que ese era el Señor. Amén. Tened buen ánimo, dice él. Pablo vio el ángel y dijo, ahora sí ha llegado la salvación. Ahora sí vino la fuerza. Amén. Ahora sí. No como los otros que dijeron, es espanto el que viene. No, él dijo, este es el ángel del Señor. Amén. Pongámoslo de pie. Regresemos al verso 2 del libro Hechos. Ejemplos de lo que hace el poder de Dios, el sexto sentido. Recuerde que son ejemplos. Verso 12. Y capítulo 7. Capítulo 5. ¿Lo tienen? Dice así. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Amén. ¿Ves? Recuerde que esto significa tempestades. Esto significa problemas, oscuridad. Toda la tormenta que Pablo está hablando, la Biblia está hablando, significa las tormentas y las oscuridades que nosotros pasamos. Y esto era lo que iba a decir y se me había escapado y volvió a mí. Nunca antes de haber una bendición, nunca va a llegar como color de rosa. Porque vea usted, para que haya luz, tiene que haber una tiniebla. ¿Qué era lo primero que había en el principio? ¿Qué dijo la Biblia? Tinieblas. Antes de todo quedar ordenado, tiene que haber un espacio oscuro y terrible y desordenado. Antes de venir a Cristo éramos desordenados y estamos en tinieblas. Antes de la tierra ser ordenado y todo el firmamento ser ordenado, tuvo que haber una tiniebla. Y Dios ordenó las cosas con la luz. Antes de haber un día, tiene que haber una noche. Antes de haber una bendición, tiene que haber algo que nos estorbe y nos haga sentirnos nada. Pero ahí donde dice el profeta, entra el liderazgo de un verdadero hijo de Dios. Cuando la oscuridad y la tormenta nos llega, siempre hay algo, siempre hay un sexto sentido que lo dice, después de esta oscuridad, después de esta tiniebla, después de esta tempestad, habrá un tiempo de bendición. ¿Sabe por qué estoy predicando este mensaje? Ay, hermano Daniel. ¿Por qué? Porque no están siendo bendecidos como deberían de ser. Y usted sabe por qué lo estoy diciendo. Yo ya me di cuenta. Y por eso estoy predicando este mensaje, porque el Señor lo puede bendecir. Pero tiene que tener fe. Agárrese de la fe. Que ese sexto sentido le diga a usted que Dios lo va a bendecir. Porque el sexto sentido le dice, los 5 sentidos naturales le dicen, este es mío, esto lo necesito para mí. Pero el Señor dice, yo te digo que yo te voy a bendecir más de lo que eso que tú tienes. Amén. Gloria al nombre del Señor. ¿A dónde dijimos que íbamos a leer? 12:5 en adelante. Y recuerde esto, que antes de haber una bendición tiene que haber un tiempo de lucha y de oscuridad. Antes de haber una bendición, primero tiene que haber, ya sabe qué. Así Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre los soldados, sujetos a 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Amén. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció. ¿Ve usted? ¿Escuchó eso? La luz.
una luz resplandeció. Vea qué bonito es esto. Una luz resplandeció en la cárcel y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. ¿Vio? Vea qué tremendo es eso. Qué tremendo es el poder de Dios y el ángel que Dios siempre tiene para nosotros. El ángel no va, mire, le voy a decir una cosa. Escuche lo que voy a decir. Y eso es así, dice el Señor. Mire, hay cadenas de atadura. Hay cadenas de ataduras. Hay cadenas fuertes. Y usted sabe de qué estoy hablando. Hay cadenas de maldición que están aquí. Pero esas cadenas no están en nuestras manos, esas cadenas no están en nuestros pies, esas cadenas están en nuestra mente. Esas cadenas están en nuestras mentes. Gloria al nombre del Señor. Y ahí es donde usted tiene que cortar toda atadura y maldición de pecado. Porque esto es lo que esto significa. El ángel de Dios está ahí para liberarlo. El ángel de Dios está para liberarlo. La luz está para liberarla, para resplandecerlo, para ubicarlo. Amén. Pero era lo que el profeta dice. Gloria al nombre del Señor. Ese sexto sentido no pudo dejar a Pedro en la cárcel. ¿Le escuchó eso? Amén. ¿Por qué las cadenas se soltaron? ¿Quién fue que lo tocó? ¿Cuál es el ángel que usted tiene a su alrededor? A ver, cáctelo. El sexto sentido es ese ángel que estaba con Pedro. Es lo que el profeta dice. El profeta no dice el ángel, dice el sexto sentido no pudo dejar a Pedro en la cárcel. Vean el poder que tiene esto, el poder de la fe. Pedro sabía que algo tenía que liberarlo a él de ahí. Nosotros tenemos que darnos cuenta que alguien nos tiene que liberar, porque nadie quiere tener estas cadenas de maldición y estas ataduras. Nadie las quiere tener. Usted no las quiere tener. Yo menos las quiero tener. Nadie quiere estar así en esta situación con Dios. Pero ¿qué es esto? Falta ese sexto sentido para que nos pueda liberar. Amén. Ese sexto sentido no pudo dejar a Pedro en la cárcel. No, Señor, dice, el poder de Dios envió un ángel allí y lo liberó. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor y la resplandeciente y tocó a Pedro en el lado. Le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. ¿Vio? Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí mismo, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Pero vea lo que hace este ángel. Vea lo que hace la fe. Guarde un silencio, vea lo que hace la fe. Cuando ese sexto sentido despierta en usted, que es la fe lo libera. Escuche eso. Rompe las cadenas, lo desata, lo saca de la cárcel de maldición, lo conduce por el sendero de la vida, pasa las murallas, pasa las puertas, lo saca de donde tiene que sacarlo y lo pone en el camino. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Lo cimienta en la palabra. Eso es lo que hace la fe. Y una vez el hombre estando en la palabra, no hay manera que pueda echar para atrás. El liderazgo del creyente entra en posición. Amén. Eso es lo que hace la fe. ¿Ves? Pero hay muchos creyentes que está atado. Hay muchos creyentes que está encarcelado.
Hay muchos creyentes que está amarrado, no despierta. ¿Por qué? Porque solamente el sexto sentido puede traer ese ángel. Ese sexto sentido, como lo dije, usted ve el camino de Pedro, dice que le dijo, cíñete las sandalias, que es la fe. Cíñete las sandalias, que es la palabra. Él estaba descalzo. Eso fue lo que le dijo Dios a Moisés. Cuando él fue a la zarza que ardía, le dijo, quítate el calzado de los pies, porque el lugar que pisas santo es. Y pónete los zapatos de santidad. Cíñete las sandalias y sígueme, le dijo el ángel. Lo pasó por las puertas, se abrieron los candados, se abrieron las murallas que habían en la cárcel. Amén, se abrieron, y cuando Pedro estaba libre en el camino, el ángel se les desapareció. ¿Escuchó? Eso es lo que hace la fe. La fe lo trae por el sendero de la vida, de la luz lo guía, la luz de la palabra, la fe lo lleva, lo libera, lo suelta y lo trae por el sendero de la vida y lo pone en el camino. Le voy a decir algo. Cuando usted quiere ser fiel y quiere ser bueno con Dios y mejor con Dios, y usted analiza eso, usted no puede despegar, usted no lo puede hacer. Usted quiere soltarse, no puede. Amén. ¿Verdad que sí? Usted quiere decir, yo quiero dejar esto que sé que está mal. Yo quiero dejar esto que sé que está mal, que estoy haciendo mal, y que Dios me va a castigar por eso. Pedro sabía que si él seguía en la cárcel lo iban a matar y lo iban a guindar. Pero él estaba tranquilo, él estaba confiado, él sabía que había algo que lo iba a llegar a liberar esa noche. Pablo sabía que había algo que los iba a liberar de esa barca. Amén. Todos nosotros sabemos que hay algo que nos puede liberar. Y ese es ese sexto sentido de fe que tiene que ver en nosotros, que es un liderazgo, que es una posición, que son las cosas reales que no se ven. Pedro no veía a nadie llegar ahí. No había nadie que lo llegara a soltar. No había nadie, pero una luz llegó y un ángel lo tocó. Llegó un ángel que nadie vio, que nadie pudo ver. Amén. Y le dijo, cúbrete. Amén, cúbrete. Esa es la cubierta de Dios. Esa es la cubierta de Dios. Ese es el Espíritu Santo en el hombre, cuando el hombre puede pasar por todo tipo de peligro y el enemigo no lo puede ver. Ahí donde el profeta dice, la enfermedad no lo puede tocar. Dice él, el infierno no se lo puede llevar, dice él. El pecado no lo puede ver, dice él. Amén. ¿Por qué? Dice, porque usted está cubierto. Le digo, cúbrete y sal. Y ese ángel lo guió. Y cuando el ángel iba, las puertas se iban abriendo, las cadenas se iban soltando. Y hasta que llegó y lo puso en el camino. Amén. Una vez estando en el camino, él podía seguir su viaje. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Damos gracias al Señor esta mañana, que el Señor les bendiga. Seguimos el domingo con la segunda parte.